Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Ahí en Éxodo 3:14 vamos a leer de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermano Juan, dirija una palabra de oración. Dirija una palabra de oración. Palabra de oración. Amén. Ore, mi hermano. Que ore. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias a ti por la vida, gracias por la salud, gracias por tenernos en tu casa, gracias por los hermanos que están aquí. Mira mi hermano Miguel, mi hermano Juan, mi hermana Roselvira. Mira, Señor, si hay algún hermano que está en camino, adelanta sus pasos. Mira aquellos que no podrán venir, Señor, pero que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, lo hagamos para tu honra y para tu gloria. Habla nuestras vidas, que al leer tu palabra seas tú revelándonos tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos tiene en esta mañana aquí en su casa. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de aquellos fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Y estamos viendo algunos detalles, algunos atributos de Dios. Y hoy, partiendo de un atributo, vamos a ver otros dos atributos, si podríamos decir, que forman parte de Dios. El Dios que usted y yo servimos, nuestro Dios, es eterno, autoexistente y autosuficiente. Nuestro eterno, autosuficiente y autoexistente Dios. Ese es uno de los atributos más asombrosos de Dios. Es uno que lo distingue de toda la creación y es su existencia eterna. En otras palabras, Dios no tiene ni comienzo ni final. No ha habido un momento en el que Dios no existiera. Nunca habrá un momento en que su existencia se interrumpa. La eternidad de Dios no solamente significa que Él siempre ha existido, que siempre existirá, sino que también nos señala que Él es sin tiempo. Él no tiene edad, no es como nosotros, Él no envejece. Él siempre ha existido y nunca ha cambiado y nunca cambiará. Además de su eternidad se desprende estos dos otros atributos, o concluimos en que Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosuficiente, autosustentado, independiente y totalmente libre. Todos los demás seres humanos, usted, yo, las plantas, los animales, cualquier ser humano recibe vida y recibe las bendiciones, las bienaventuranzas de Dios. Todo eso Dios le proporciona, pero Dios, en cambio, Él no necesita para existir de algo. Todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo. Dios es feliz, o Dios está totalmente realizado por sí mismo. No depende de nadie. Dios no tiene ninguna necesidad, ninguna carencia. Usted y yo necesitamos muchas cosas para vivir, pero Dios no necesita de nadie. Y ninguna otra persona, ni ninguna otra cosa creada tiene estos atributos. Solo los tiene a Dios. Solo Él era Dios. Solo Él es Dios. Dice allá en Juan, en el principio era el Verbo. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y el Verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. Dios siempre ha sido Dios y Dios siempre será Dios y siempre será eterno, autoexistente y autosuficiente. Vamos a ver algunos pasajes, usted manténgase allí en Éxodo 3:14, porque partiendo de ese versículo vamos a meditar, vamos a aprender de la eternidad de Dios, de la autoexistencia de Dios, de la autosuficiencia de Dios. Mire, volviendo a leer dice, y respondió Dios a Moisés. Para explicar un poco este versículo, en este capítulo 3, Moisés tiene un encuentro con Dios, ya lo hemos hablado aquí, cuando Dios se le aparece en aquella zarza que ardía y no se consumía. Dios lo estaba llamando a Moisés para que saque a la tierra de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés comenzó a poner ciertas excusas, ciertos pretextos, y uno de aquellos pretextos, o tal vez obstaculizar el llamado de Dios para su vida, es que le dice a Dios, yo voy a Israel. Mire lo que dice en el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Israel y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y le respondió Dios hasta diciendo, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entienda que aquí en esta conversación no era en un español. La Biblia se la ha traducido al español. Lo más probable es que se estaba hablando en un idioma como un hebreo bien antiguo. El hebreo era un idioma que recién se estaba formando. Y Dios le dice a Moisés, tú le vas a decir a ellos, yo soy el que soy. En el original, esta palabra parece que lo más probable que nosotros también la traducimos como Jehová. Pero en el original, lo más probable es lo que usted ve en la Biblia católica, que dice Yahvé o Yahweh. Los judíos, ellos el nombre de Dios no lo pronuncian porque temen pronunciarlo mal. Pero más allá de la pronunciación, lo que yo quiero que usted aprenda a temer a Dios y entender lo que Dios estaba diciendo al decir, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que Dios estaba transmitiendo? En esta idea, Él estaba transmitiendo una tremenda declaración, que la existencia es un atributo de su naturaleza misma. Él existe por sí mismo. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hace esfuerzo para existir. Él simplemente es. Dice, yo soy el que soy. Yo vivo porque vivo. Yo existo porque existo. Y para que usted podamos entender esto, en otras palabras, yo no hubo un momento en que yo dejé de existir o en un momento que yo nací. Yo siempre he existido. Pero manténgase allí, yo le voy a leer algunos pasajes para que usted pueda asimilar más la idea de la eternidad de Dios. Dice el profeta Isaías en capítulo 40, el verso 28 dice así, no ha sabido. Pero usted manténgase allí, manténgase en Éxodo. Yo estoy leyendo en Isaías. Preste atención. Dice así en Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Es yo soy el que soy. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire, quien sea eterno permanecerá por siempre. Pero cuando se aplica a Dios, esta palabra no solamente se refiere a su futuro. Quiero que usted me entienda esto. Nosotros tenemos una alma eterna, pero en la vista del futuro.
Este cuerpo un día va a morir, un día vamos a morir, pero el alma, el espíritu son eternos, pero son eternos a futuro. En el caso de Dios, la eternidad no solamente se refiere a futuro, sino se está refiriendo a lo que está detrás, lo que ha existido. Está hablando de el pasado. Él siempre ha sido y siempre será. Voy a leerle otro pasaje. Manténgase allí usted en Éxodo. Dice el profeta Daniel en Daniel 7:9. Dice así en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mire, aquí Daniel está teniendo una visión. Y él en esa visión, él ve a un anciano de días. Mire, es extraña esta frase, anciano de días. Usted dice, bueno, si es anciano es porque tiene muchos días. Pero lo que está tratando de transmitir, porque la palabra anciano para el judío estaba hablando también de alguien que ejercía dominio, un líder, alguien sabio, alguien al que la gente le podía pedir un consejo, una guía. Pero más allá de esto, Daniel está empleando esta referencia no tanto a los hombres. Cuando se utiliza esta palabra anciano en las personas, si usted dice, ve, ahí está un anciano, usted lo que dice, bueno, es un hombre viejo. Usted ve debilidad. Y a veces cuando la gente llega a la ancianidad, hasta la mente usted comienza a perder la memoria. Pero en el caso de Dios, está denotando su grandeza, está denotando su esplendor, está denotando su poder, su gloria y su eternidad. Aquel que era, aquel que ha existido por muchos días, que ha existido desde el principio, antes de la fundación del mundo, y seguirá siendo o existiendo cuando el mundo haya pasado. Por eso él dice, vi a un anciano de días. Está hablando de su eternidad. Y ese anciano de días que está representando a Dios, él siempre ha existido y siempre existirá. La Biblia dice, cielos y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si su palabra no pasa, él tampoco pasará. Él siempre existirá. Alrededor de la Biblia usted va a encontrar que Dios nos habla de su eternidad. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, ahí se utiliza una frase, dice, yo soy el alfa y el omega. Y para que usted y yo podamos entender, es como que yo le dijera, ayer veíamos algo, esto se utiliza lo que se llama un merisma. Es una figura en que se utiliza dos extremos. El alfa y la omega eran la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como que yo le dijera a usted, yo soy la A y soy la Z. Soy la primera letra y soy la última letra. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Pero ¿qué es lo que Dios estaba transmitiendo? Estaba anunciando poderosamente que Él es el primero y Él es el último. Esta frase ya la había utilizado el profeta Isaías en Isaías 44:6. Yo soy el primero y el último. Y en el mismo libro de Apocalipsis, Jesucristo, que está diciendo yo soy, Él también dice yo soy el primero y yo soy el último. En otras palabras, yo soy el que está desde el principio y el que estará hasta el final. Él es antes de todas las cosas. Él seguirá existiendo cuando todo haya pasado. Entonces, habiendo considerado, mire, porque hemos considerado el nombre de Dios, nosotros en la Biblia Reina Valera lo tenemos como Jehová, pero es muy probable que este no haya sido la propia pronunciación, es como se lo ha traducido al español. Por ejemplo, lo que para nosotros es una J, para el judío es como una letra muy parecida a la Y.
Por eso es que le digo que la forma más probable es decir Yahvé. Pero usted no se preocupe acerca de la pronunciación. Usted preocúpese por servirle con temor al Dios eterno. Porque Él es eterno y su justicia es perfecta y sus juicios son perfectos. Entonces, ¿qué más podemos considerar? Le voy a leer algunos pasajes. Le voy a leer lo que dice en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 36, el verso 26, dice así. Job 36, 26, dice así. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No se puede contar sus años, está diciendo. Dice el salmista David, o mejor dicho, el salmista Moisés, porque se atribuye el Salmo 90 a Moisés. El salmista dice en el Salmo 90, verso 2, dice: antes que naciese los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y Pedro, ¿qué nos dice? Mire lo que nos dice el apóstol Pedro. Yo le voy a leer en segunda de Pedro, un versículo que también es muy conocido, 3:8. Dice así el apóstol Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora quiero aclarar este versículo. No está diciendo aquí que un día es 1000 años o que 1000 años es un día. Que para Dios el tiempo es algo relativo. No es como nosotros. Usted mañana será más viejo que hoy. Los años pasan. Para Dios los años no pasan. Para Dios el tiempo es algo relativo. Él no dice han pasado 20 años. Para Dios es como que tal vez esos 20 años para nosotros es como que si fuera un segundo para Él. Y para nosotros un día fuera como que fuera para Dios un año. Lo que está diciendo es que para el tiempo, para Dios no lo mide o no se lo ve de la misma manera. Por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, quiero que esto entienda acerca de la eternidad, porque todo lo que nosotros tenemos que mirar en la Biblia, lo tenemos que mirar en la cruz. Cuando Cristo murió, su sacrificio fue un sacrificio por sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque ahí usted ve la eternidad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué implica su eternidad? ¿Qué implica su eternidad para toda la creación? ¿Qué implica su eternidad para nosotros como el pueblo de Dios? Veamos lo que dice el profeta Jeremías. Le voy a leer lo que dice Jeremías en el capítulo 10:10, dice así: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mire, ¿qué está diciendo el profeta? Él es el Rey eterno. Si Él es el Rey eterno, su reino es eterno. ¿Qué dice el profeta Isaías en Isaías 40, el verso 6 al verso 8? Isaías también describe algo más acerca de la eternidad. Dice así, muy conocida esta porción, dice: vos que decía das voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne, todo ser humano es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Qué está diciendo? Que nosotros somos pasajeros. Un día somos jóvenes y otro día somos viejos. La flor se seca. Mire, la hierba se seca. Usted ve, a veces la hierba un día está verde, pero no hay agua. Días después, esa misma hierba está seca. La flor que usted la ve hoy, toda hermosa, a veces la misma flor, mire,
Arriba hay una planta que la hermana Mercedes le regalaron. Y esa planta, a veces usted parece que la ve que ya muere. Pero, porque la flor ya se murió. Pero después vuelve a retoñar esa misma flor. Y después de unas 2 semanas, esa misma flor muere. Y otra vez un proceso esa flor. Pero eso es así la vida del ser humano. Nace, crece, reproduce y muere. Pero con Dios dice, mire, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Entonces, mire, no solamente que Él es eterno, sino que la palabra de Dios es eterna. Y por último, sus cuidados, su salvación por su pueblo son eternos. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 33, el verso 27 al 29 dice así: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jehová habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo es tu socorro, de tu socorro, espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Mire, Dios ha cuidado de Israel. Mire lo que está pasando allá en Ucrania. Israel es un pueblo que ha pasado por tantas clases de exterminio. Muchas veces el pueblo de Israel ha querido ser destruido. Hasta Dios, no es que Dios, Él ya sabía, su gracia siempre así, pero Dios ha permitido que vengan juicios sobre Israel, porque Israel ha sido duro de corazón. Pero más allá de su juicio, su amor es eterno. Y Dios ha guardado, ha cuidado. Y ahí todavía en un pedacito de tierra, más pequeño que nuestro país, porque Israel es más pequeño que nuestro país, allí está una nación, un estado, el Estado de Israel o el Estado israelí. A pesar de que quien no ha querido destruir, Dios ha guardado. Si Dios ha cuidado de su pueblo Israel, también cuidará de su iglesia, porque Él ha derramado de su amor eterno, de su gracia eterna sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos responder a la respuesta de su eternidad? Le voy a leer lo que se escribe en el libro de Crónicas. Primera de Crónicas 16, el verso 36 dice así: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Amén. Mire, y dice que alabaron a Jehová. Dios es eterno de principio a fin. Entonces, bendigamos, alabemos, glorifiquemos, adoremos al Eterno. Pero ahora vamos a ver estos dos otros puntos: su autoexistencia y su autosuficiencia. Bueno, es verdad que ha sido eterno, Él siempre ha existido. Pero volviendo allí a Éxodo 3:14, volvamos allí donde empezamos. Ahí usted tiene en su Biblia Éxodo 3:14. Una vez nuevamente voy a dar lectura. Dice así: respondiendo Dios a Moisés dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Qué está diciendo? Que Él es autoexistente. Y no solamente que es autoexistente, sino que Él es autosuficiente. Nadie puede existir por sí mismo. Nadie puede ser suficiente por sí mismo. Solamente Dios. La existencia de Dios no fue causada. No depende de algo. No depende de alguna fuerza mayor. O depende de alguien fuera de sí mismo. Es la propia naturaleza de Dios de vivir, de existir. Y por eso Él es, yo soy. Él es simplemente lo que es. Él es. Él es. Él siempre ha sido.
Él siempre será, Él siempre ha existido, pero existe por sí mismo. Dios no tiene ninguna necesidad de satisfacer algo. Él no tiene un vacío a ser llenado. Su propósito no requiere de la ayuda de otro. No. Le voy a leer lo que el apóstol Pablo declara en primera carta a los Corintios. Él en la primera carta a los Corintios, el verso 15, dice, el verso 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero miren lo que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no dice yo soy el que soy, porque el único que puede decir yo soy el que soy es Dios. Pablo lo que era, Pablo estaba reconociendo que él, todo lo que era por la gracia de Dios. A veces la gente llega a amasar grandes fortunas y creen que eso lo han conseguido porque ellos son autosuficientes. No, la Biblia que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si usted hoy llega a tener una posición, o llega a tener productos, o llega a ser bendecido, recuérdese que todo eso proviene de Dios. Pero en el caso de Dios, Él es capaz de autoexistir. Él es capaz de declarar: yo soy el que soy, en virtud de sus propias perfecciones, en virtud de su propio poder. Entonces, veamos algunos versículos que nos aclaran, que nos exponen más acerca de su autoexistencia, de su autosuficiencia. Vayamos a Salmos. Mire, vaya al libro de los Salmos, capítulo 36, el verso 9. Salmos 36, el verso 9. El libro más grandecito, casi por la mitad. Salmos 36, verso 9. Salmo número 36, el verso 9. Salmo número 36, el verso 9. Mire lo que dice. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Mire lo que está diciendo el salmista acerca de Dios. ¿Qué le está diciendo? En ti está la vida. De ti procede la vida. Tú eres fuente de vida. En otras palabras, que la vida, la existencia de Dios no es derivada de alguien o algo fuera de Él. Mire lo que usted mantenga ahí en el libro de los Salmos. Yo le voy a leer lo que dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. En el capítulo 5, el verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, mire, el Padre tiene vida en sí mismo. Para que usted pueda comprenderme esto, Dios hizo el astro llamado Sol. Ahora, el Sol fue creado por Dios. Pero el Sol es una creación en base a gases. Son gases incandescentes. Esos gases incandescentes, minerales y todas otras cosas que existen, de ellos procede calor y procede luz. La luz solar proviene del Sol, de aquella estrella llamada Sol. Pero por las noches, en ciertos días, está la luna. La luna es un cuerpo celeste, pero que no emite luz, sino que ¿qué hace la luna? La luna refracta la luz del Sol. De quien procede la luz es del Sol. Él tiene esa luz propia. Ahora, aún el Sol y todas las estrellas fueron creadas por Dios. En el caso de Dios, la vida y la luz procede de Él. Dice: en este manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Mire,
¿Y qué dice aquí? Jesús dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, ¿por qué? Porque el Hijo se despojó de su gloria y porque el Hijo procede del Padre, pero es tan Dios como lo es el Padre. En otras palabras, de Dios procede la vida, de Dios mana la vida está en Él. Entonces, mire, para que usted y yo podamos mirar a Él, para que nosotros podamos ver su existencia, todas las cosas dependen de Él. Todo lo que existe depende de la existencia de Dios, pero Dios no depende de nadie. Esa es su autoexistencia y su autosuficiencia. Pero para que usted y yo podamos comprender, vayamos ahora al libro de los Hechos, vaya al Nuevo Testamento, y con esto quiero cerrar este mensaje. El libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 25 creo que es, o 24. Busquen. Hechos capítulo 24, si no estoy mal. Está en el capítulo 20. Ya digo bien la cita. Mire lo que dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17 que diga. Hechos 17. Hechos 17. Hechos capítulo número 17. Vamos a ver algunos versículos allí. Capítulo 17. Capítulo 17. Ahí vamos a ver algunos versículos. Mire lo que dice desde el verso número 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer es a quien yo os anuncio. Présteme atención ahora a lo que le voy a explicar. Mire, Pablo aquí está dando un mensaje, una prédica, un sermón, y él está dando en un lugar llamado el Areópago. Era como una especie de plaza. Ahí se reunían los filósofos atenienses, porque Atenas era una ciudad muy culta en aquellos tiempos. Los grandes filósofos. Ahí estaban dos grupos. Unos le llamaban los epícuros, y otros eran los estoicos. Ellos estaban escuchando a Pablo, pero quiero que me entiendan, ellos eran hombres de pura letra, de pura filosofía humana. Entonces Pablo está refutando los puntos de vista idólatras, porque la ciudad de Grecia, además de ser una cuna de las culturas, era una ciudad sumamente idólatra. Pablo fue pasando por la ciudad y mientras estaba en la ciudad se molestó, porque era una ciudad entregada a idolatría. Pasaba por una calle y veía ahí un altar a un dios de cierto nombre. Seguía avanzando, había otro altar a otro dios, porque así era la gente y la cultura de aquellos tiempos. Es como hoy. Usted en la religión tenía un santo para una cosa, un santo para otra cosa, y así. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Usted no tiene que orar ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ningún hombre de Dios. Usted tiene que acercarse a Cristo y Cristo lo acerca al Padre. Pero Pablo se sentía molesto. Entonces Pablo comienza a refutar y dice: miren, pasé por la plaza, pasé por sus calles y encontré
un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces de ahí empezó su mensaje. Al que ustedes no conocen es al Dios que yo les anuncio. ¿Y qué él declara? Él hace algunas declaraciones. Mire lo que dice el verso 24. El Dios que hizo el mundo. Aquí está diciendo que él es el Dios creador. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en esta construcción. ¿Dios dónde habita? Dios habita en el corazón de aquellas personas, en la vida de aquellas personas que entregaron su vida, que reconocieron que son pecadores, que entregaron su vida para que Él haga su voluntad. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, mire, Dios no habita. Por ejemplo, el día que nosotros nos vayamos aquí, no es que Dios va a quedarse aquí. Él puede estar en todo lugar, pero no significa que Él esté en todo lugar. Él está donde dos o más están de acuerdo para rendir. Él está aquí, pero ¿por qué? Porque nosotros nos reunimos para adorarle. Porque este lugar se lo ha escogido para adorar, para rendir culto. Pero ¿qué más? Mire lo que dice el verso 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento y todas las demás cosas. Mira, ahí nos dice una primera cosa. Dios no es honrado por manos de hombres. Mire, ¿por qué? Porque la gente con sus manos hace las estatuas, los ídolos. Dios no es honrado por manos de hombres. A veces con esas mismas manos se hacen cosas malas. Mire, hoy a veces usted escucha dentro de la iglesia evangélica, dele un aplauso al Señor. No digo que esté malo, pero ¿de qué sirva que usted le dé un aplauso al Señor y después en casa usted llegue y con la misma mano usted le pega a la mujer? Dios no es honrado por manos de hombres. Por eso la Biblia dice, levantad manos sin iras y sin contienda. Usted trate de servir a Dios con temor, con reverencia, no solamente aquí en el templo, en la casa, en el trabajo, en todo lugar, porque eso es ser un verdadero hijo de Dios. Entonces Dios va a habitar en su vida, pero ¿por qué? Porque usted se somete a la voluntad de Dios. ¿Y qué más dice? Mire, y dice en el mismo verso 25, no tiene necesidad de nada. Mire, dice, y no habita, dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos. Él da vida y aliento. Entonces, mire, Dios no necesita de nada. Presten atención a lo que yo le voy a decir. El cristiano se le enseña por la palabra que el cristiano tiene que ofrendar, diezmar. Pero es verdad que lo damos para Dios. Pero Dios no necesita de ese dinero. Dios no necesita de dinero, Él no necesita comer. Hasta Él puede ser que coma. Jesús cuando estaba aquí en la tierra comía. Pero Dios no necesita de eso. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora cuando usted da su ofrenda, su diezmo, su contribución, usted lo que está dando es para la obra de Dios. Y está dando de lo que Dios le da. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, Dios no necesita de nuestra alabanza. Él tiene millones de ángeles. Y antes de los ángeles, Dios siempre ha estado en perfecta relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no necesitó de los ángeles. Dios no necesita de los seres humanos para tener una relación. Dios por sí mismo, Él es relacional. Eso es lo que veíamos semanas atrás. Dios es relacional. Dios siempre existió en una relación. Pero por eso mismo Dios quiere tener una relación con su creación. Dios no necesita de nosotros. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Y por tanto, le voy a leer un pasaje que está en el libro de los Salmos. Usted manténgase allí en Hechos.
Dice el Salmo número 50, el verso 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. Mire lo que luego dice aquí en el Salmo número 50. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire, en aquellos tiempos, en los tiempos que usted ve la Biblia, ¿qué hacía el judío? Pecaba, llevaba un sacrificio. Dios le está diciendo, mire, no es que yo necesite, son ustedes los que necesitan. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era para que el pecado sea remitido, o mejor dicho, para que la sangre de ese animal inocente cubra el pecado del hombre. Pero Dios no necesita, de la misma manera, Dios no necesita nuestro dinero, su obra lo necesita. Pero cuando usted lo trae, no significa que por eso usted es más o es menos, no. Ahora, ¿qué es lo que sí Dios desea de usted? Dice, sacrifícame a mí alabanzas. En cierta ocasión Dios le mandó a un rey a hacer algo, a exterminar un poblado, un país. Este hombre obedeció de acuerdo a su manera. Este hombre era un rey llamado Saúl. Luego llega un profeta llamado Samuel y le dice así: ¿se complace Dios de los sacrificios? Mejor es la obediencia del sacrificio. Entonces, Dios no necesita de nadie, pero Dios desea que adoremos en obediencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos dar a Dios? Es nuestra acción de gracias, nuestra obediencia, nuestra confianza. Sirvamos a Dios con una actitud, con una respuesta correcta, con obediencia a su voluntad, a su palabra que ha sido revelada. Amemos su palabra, andemos por medio de su palabra, ofrezcamos nuestra vida en obediencia. Presentemos sacrificios de alabanza, presentemos sacrificios vivos haciendo su voluntad, su agradable voluntad, su perfecta voluntad, sabiendo que Dios, que creó el universo, que creó al hombre, pero Él no lo creó al hombre, no creó el universo para que tuviera alguna necesidad, sino que Él, todo lo que Él hizo es para dar a conocer la superabundancia de sus perfecciones, de su gloria, de su bondad, de su amor. En todo, Él sigue siendo eterno, autoexistente y autosuficiente Dios. Él es el Dios que adoramos, el único Dios vivo y verdadero. Amén.